Hermanos y hermanas, en esta oportunidad vamos a continuar estudiando. Les damos, como siempre, una cordial bienvenida en nombre de nuestro Salvador y Maestro Jesús, quien todos los días tiene el alimento espiritual, su palabra, preparado para cada uno de nosotros. Jesús, cuando estaba en esta tierra, decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este tiempo, más que en otro tiempo, nosotros necesitamos esa palabra. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días, ponernos en comunión con Dios y manifestar nuestra necesidad que tenemos en este tiempo de conocer más a Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Ese es el mensaje que ha sido dado ya la última vez en 1888 y no ha sido recibido hasta hoy. Y a nosotros nos ha tocado vivir en esta última generación y bueno, pues Dios está esperando que nosotros podamos aceptarlo. Solo que la luz, el conocimiento, ese mensaje, tenemos que recogerlo, porque ya está dado. Así como Jesús enseñó a recoger los pedazos de pan cuando Él hizo el milagro, así nosotros necesitamos recoger los pedazos de pan que están en su palabra, están en la mina de la palabra de Dios. Prácticamente hemos encontrado la mina y necesitamos compartirnos. Todo el mundo lo necesita porque el mundo está viviendo una situación de miedo, una situación de necesidad, una situación donde ningún poder, ningún ser puede dar solución a los problemas de este mundo actual en que vivimos. Pero Cristo sí, Él está esperando con la solución en las manos. Él ha dispuesto una salvación completa para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos fe. Jesús dijo: cuando Él venga a la tierra, ¿encontrará fe? Bueno, habrá siempre sinceros, fieles. En todos los tiempos siempre ha habido. Necesitamos una fe de Jesús, una fe poderosa, una fe que pueda vencer el egoísmo que está en nosotros. Porque si no puede vencer al egoísmo que está en nosotros, realmente no sería fe, sería ateísmo. Y todo el egoísmo necesita ser vencido, porque el egoísmo nos lleva a la destrucción y a la muerte. Aún podríamos decir que la mayoría de los muertos no está en los cementerios, sino los muertos están muertos en vida, espiritualmente muertos. La Biblia dice huesos secos. Un muerto no puede hacer nada, no puede desenvolverse, no puede solucionar las cosas de esta vida, no puede enfrentar al mundo ni a nada. El muerto pues no puede hacer nada porque está muerto. Y realmente a nosotros pareciera que estamos como muertos, que no podemos, frente a esta situación del mundo, levantarnos y continuar. Pero Dios dice, si nosotros reconocemos nuestra condición, Él puede mandar su Espíritu. Y su Espíritu, dice, puede infundir vida en los huesos secos. Y los huesos secos, dice, se levantarán y harán su obra. Así que ese es el milagro que nosotros esperamos, porque el egoísmo nos ha llevado pues a dormirnos, a descuidarnos de los tiempos en que iban a venir y aún va a venir. El egoísmo nos ha llevado a dedicar nuestra atención en las cosas de este mundo, en ganar, en tener, en poseer, buscar grandezas, buscar pues las cosas de esta vida. Todo lo que nuestro ojo ve, eso hemos buscado. Todo lo que escucha nuestro oído, eso hemos buscado. Todo lo que nos gusta también, eso hemos buscado. Pero ahora llega el momento en que necesitamos hacer un alto en nuestra vida y escuchar el llamado de Jesús, que está todos los días llamándonos por medio de su Espíritu Santo. En la palabra de Dios, en el libro de San Mateo, capítulo 13, el verso 44 al 46, Jesús presentó dos parábolas.
Dos parábolas que necesitamos considerar en este tiempo y en este estudio del egoísmo. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que nosotros necesitamos ese tesoro escondido. Ese tesoro escondido es Cristo, es el amor, es la justicia, es la luz. Ese es el último mensaje, es Cristo mismo, es el tesoro. Pero nosotros necesitamos pagar un costo para tener a Cristo. Como dijimos ayer, el costo no es hacer obras, no es obedecer la ley, la palabra de Dios, o hacer sacrificio, penitencia, o ir a algún lugar, o ocuparse en los cultos, ceremonias, no. El precio es, aquel hombre todo lo que tenía lo vendió, y con eso compró ese tesoro. Entonces, todos los bienes que tenemos, en el estudio anterior hemos clasificado en 5 clases los bienes que tenemos. Si no pagamos con eso, si no entregamos a Jesús, entonces Cristo no puede hacer nada. Aún repitió otra parábola similar, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muchos hemos estado buscando tanto tiempo, tantos años, y no hemos encontrado. Pero ahora está fácil. No necesita un precio que no esté a nuestro alcance. El precio es fácil, es entregar, porque todo lo que tenemos de nada no nos va a servir. Y ya estamos viendo que no nos sirve ni ahora mismo. Ni toda la preparación, ni todos los conocimientos, ni todos los bienes, ni todo el poder, ni todas las cosas que el hombre pueda tener, no van a poder solucionarnos en los días finales de la historia de este mundo, porque nos espera un corto tiempo de angustia y el tiempo de angustia propiamente dicho. Tiempos difíciles en que el mundo cosechará lo que ha sembrado. La humanidad se ha dedicado a destruir este mundo y a destruirse su cuerpo también, su vida. La educación nos ha destruido, la salud, la alimentación nos ha destruido, las fábricas nos han destruido, todo la ciencia nos ha destruido con los aparatos modernos. Pero ahora necesitamos enfrentar esa crisis. Y Jesús dijo, el que cree en mí, dice, yo soy, dice, el que tengo el poder para salvar. Él tiene todo el poder para poder escondernos en su tabernáculo, en su santuario, en su ciudad de refugio, en su castillo, y es Cristo mismo. En Cristo podemos escondernos si es que nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio. Porque hoy en día el egoísmo, el ego, el yo, su afán es adorar a la bestia y a su imagen. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que nosotros estamos adorando a la bestia y a su imagen? Porque el egoísmo nos tiene vestido, como dijimos, con el manto babilónico, con el carácter del mundo. Tenemos el carácter de la bestia, de los animales. Pablo había dicho ya que el ser humano es un ser animal. Isaías capítulo 1 dice que el ser humano se ha vuelto peor que los animales. Tenemos una vida, un carácter igual que una bestia. Y nos estamos preparando entonces para la marca de la bestia. Pero Jesús nos trae pues la buena nueva y nos manda el último mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia. Si aceptamos a Cristo, tendremos la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Tendremos el carácter de Cristo y estaremos preparados para el sello de Dios. Porque el egoísmo se dedica pues a las cosas de este mundo, como dijimos. Y las cosas de este mundo, prácticamente estamos en una cultura de negocio, una cultura industrial, donde el ser humano dedica su tiempo a ello y está perdiendo su precioso tiempo. Mas Dios nos quiere educar, y la educación de Dios es pues en el campo. El ABC es la agricultura, la economía de Dios es la tierra, pero lamentablemente Satanás nos ha quitado la tierra
y ha envenenado, ha intoxicado la agricultura del campo. Entonces nosotros necesitamos buscar a Dios para que Él pueda llevarnos, porque si nosotros nos sometemos, dice, a Dios, el apóstol Santiago 4:7 creo, el diablo huirá de nosotros. Así que esa es la promesa de Dios, de que nosotros necesitamos pues buscar, porque Cristo nos está llamando. Vamos a continuar estudiando por qué necesitamos deshacernos del egoísmo, cómo el egoísmo se manifiesta en nuestra vida. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo un religioso puede ser egoísta. No interesa qué religión tenga, qué nombre tenga su iglesia, qué sé yo. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 673. Dice así: los hombres han escogido seguir su propio camino, y no el de Dios, porque el yo no ha sido crucificado con ellos. Por lo tanto, la luz ha surtido poco efecto sobre sus mentes y sus corazones. Así que el ser egoísta ha escogido su camino propio. ¿Por qué? Porque el yo no está crucificado, dice, no ha entregado a Cristo, y solo Cristo lo puede crucificar, porque uno mismo no se puede crucificar. Y la luz, la palabra de Dios, dice, no ha surtido efecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el yo, en el ser egoísta, la palabra de Dios no puede prosperar. Solamente sería un cumplimiento frío, un cumplimiento a la letra, se llama legalismo. Ahora leamos en Juez de los Testimonios, tomo 2, 257. Cuyos corazones están llenos de egoísmo y contaminados de pecado. No guardan los primeros 4 preceptos del Decálogo, ni observan los últimos 6 que definen el deber del hombre para con sus semejantes. Ahí está la revelación, la base que necesitamos creer. Son palabras inspiradas de Dios. Cuando nuestro corazón, dice, está lleno de egoísmo y contaminado por el pecado, no podemos guardar ni los primeros 4 mandamientos ni los 6 restantes. Por eso, cuando comenzamos este estudio, hace 2 meses atrás, en los primeros estudios decíamos de que el ser humano en vano guarda la ley de Dios. Dios nunca dio la ley de los 10 mandamientos para guardar para el hombre pecador egoísta. El hombre egoísta, pecador, con mente carnal, naturaleza pecaminosa, aunque sea un canal de egoísmo nomás, porque el egoísmo tiene 1000 canales, 1000 raíces. Aunque tenga uno nomás que haya quedado, no puede guardar. Si guarda es justicia propia y Dios no acepta. Guardando externamente, solamente tendrá apariencia de piedad. Entonces, ¿cómo necesitamos guardar entonces? Necesitamos el amor. Pero para que el amor entre o recibamos, el egoísmo tiene que salir, tenemos que renunciar. Y cuando renunciamos al egoísmo, nuestra vida ya no será como estamos ahora, aprendiendo aquí en la palabra de Dios. En Cada Día con Dios 55 dice: me duele el corazón cuando veo a tantos que hacen del yo su ídolo, pero sus corazones están llenos de amor propio y del afán de ostentación. No piensan en las palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Por qué decía la declaración anterior de que el egoísta no puede guardar los mandamientos? Porque tiene un Dios. Su Dios es el yo. Su Dios es el ego. El egoísmo es su Dios. Y cuando ese Dios está en el corazón, en la mente, entonces uno tiene amor propio. Solo se preocupa por su vida nada más. Y su afán es la ostentación, ser grande, ser mejor, tener todo, ser diferente a los demás. Pero eso lleva a la destrucción, como hemos visto. Dios nos cuida 46. El egoísmo hace tratar a otros con frialdad e indiferencia
no es amor, sino egoísmo. Cuando tratamos a nuestros semejantes, a cualquier persona, en una forma fría, indiferente, y si es nuestro enemigo, peor todavía si lo tratamos mal, entonces no tenemos amor. Solamente somos egoístas, pero egoístas religiosos. Tenemos en el libro Recibiréis Poder, 76. Una falsificación del cristianismo, el espíritu con que trata a su prójimo, es el natural carácter del egoísta. Así que, si tratamos con nuestro carácter egoísta nomás, sin el amor de Dios, entonces pues somos un cristianismo falso. Es la falsificación del cristianismo. Recibiréis poder en el mismo libro, página 75. Los que tienen su mente centrada en el yo son autosuficientes. Piensan que no necesitan estudiar la Biblia. Tienen ideas equivocadas e idéntica visión distorsionada. Entonces, el egoísta, el que tiene el yo todavía, el ego, siempre va a ser autosuficiente. Por eso el pueblo de Israel era autosuficiente, los judíos eran autosuficientes. Por eso ellos dicen, nosotros cumplimos, guardamos el sábado, cumplimos la ley. Israel dijo, nosotros podemos cumplir, Señor, vamos a cumplir. Hoy en día también los religiosos prometen y dicen, Señor, yo voy a cumplir. Pero el ser humano centrado en el yo no va a poder cumplir. Ni tampoco va a poder estudiar la Biblia. Leerá la Biblia por cumplir un rato, o leerá la Biblia por hablar en la iglesia, pero no estudia para conocer su condición, no estudia para que esa palabra tenga poder y cambie su vida. Y además, si estudia, dice, visión distorsionada, tiene una mente oscurecida y entiende mal. Cuando la Biblia dice que hay que hacer esto o aquello, inmediatamente trata de hacer. Y aún pide ayuda a Dios. Señor, ayúdame, dice. Como que Dios fuera un ser inferior que le va a ayudar. Solamente los seres superiores piden ayuda a los inferiores. Y los inferiores le hacen caso. Así como el centurión le dijo a Jesús. El centurión dijo, yo soy un alto oficial, tengo a mi mando soldados. Y cuando digo a los soldados, haz esto, haz aquello, ellos me obedecen, ellos están acostumbrados a obedecer. Así, el egoísta quiere obedecer, no va a poder obedecer. Ya hemos dicho de que eso es imposible. Dios sabe que el hombre pecador no puede obedecer correctamente. Por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados para borrar nuestra vida pasada. Cristo vino a vivir 33 años de vida en carne humana para darnos el ejemplo que sí se puede vivir sin pecar, sí se puede vivir obedeciendo la ley de Dios. Pero Jesús dijo, para eso hay que tener la ley en el corazón. Salmos 48, ¿qué dijo Jesús? Dios mío, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado porque tu ley está en mis entrañas. Es un agrado hacer la voluntad de Dios, obedecer, servir, es un agrado, es una felicidad, es una delicia, es un placer cuando Cristo mora en el alma por su Espíritu Santo. Pero el hombre egoísta no, el hombre egoísta pues se cansa. El hombre egoísta lo hace por cumplir nada más. Dios no acepta eso. Hijos e hijas de Dios, página 84. Dice así, el egoísmo inducirá a seguir la inclinación en lugar del deber, a hacer del yo el tema de los pensamientos. Los que confían en su propia sabiduría y siguen sus propios caminos irán quejándose a cada paso. Entonces, toda persona, todo hermano, si nosotros nos quejamos, entonces somos egoístas nomás. Y el egoísta dice, ¿qué hace? Sigue sus inclinaciones, lo que le gusta, lo que desea, lo que le parece bien, lo que quiere, cómo quiere obedecer, cómo quiere cumplir, cómo quiere predicar, cómo hacer sus planes, eso sigue. Pero no sigue el deber. El deber está en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los grandes deberes para escapar de estas crisis, ya hace más de 100 años atrás,
el espíritu de profecía había dicho de que el pueblo de Dios, su deber es vivir en el campo. Pero como el egoísta nunca va a obedecer el deber, seguramente que el egoísmo no nos ha llevado a obedecer, sino hemos obedecido nuestra inclinación. Nuestra inclinación nos ha dicho, no, en la ciudad es bueno, en la ciudad hay todo, en la ciudad hay dinero, comodidad. Ese es el problema del egoísmo. Por eso necesitamos deshacernos, entregar a Cristo. Cristo, en su plan de salvación, está considerado que el que quiere venir a mí, dice, niéguese a sí mismo y traiga su carga. Cada día con Dios, 260. Cristo mora en un alma. Cristo que mora en un alma no discutirá con Cristo que mora en otra alma. ¿Cómo podemos discrepar con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo tiene que ser crucificado. Un hermano no puede discrepar con otro hermano, porque entendemos que un hermano, un creyente, ¿no? Porque tiene fe en Cristo, ¿no? Verdadera, ¿no? Ha nacido del Espíritu, tiene el Espíritu de Dios. Y otro hermano que también igual ha nacido, tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo pueden discutir entre dos Cristos o dos Espíritus de Dios? Imposible. Pero si nosotros estamos acostumbrados a discutir, a estar en divergencia, a no estar de acuerdo, ¿no? Entonces eso quiere decir que bien somos egoístas nomás. Entonces necesitamos, dice, crucificar al yo. Así que estamos estudiando en esta oportunidad la religión del yo. Al yo le gusta ser religioso. El libro Deseado de todas las gentes dice que el egoísta quiere también salvación. Porque el egoísta todo quiere, todo lo bueno y todo lo malo. Pero el amor de Dios no, el amor solo quiere lo bueno, lo malo lo desecha. Veamos ahora en Testimonio para Ministros 339. Existe religión barata en abundancia, pero no existe un cristianismo barato. El yo puede figurar mayormente en una falsa religión, pero no puede aparecer en la experiencia cristiana. Sois colaboradores de Dios, separados de mí, Cristo dijo, nada podéis hacer. San Juan 15, 3, si no me equivoco. Así que el mundo está lleno de religión barata, que predican un evangelio barato, a un Cristo falso que es barato. Pero cristianismo verdadero no puede haber barato ni falso. Cristianismo es ser como Cristo, vivir como Cristo. El yo figura en una falsa religión, pero en la experiencia cristiana no puede haber. El verdadero cristiano es un colaborador de Dios. No es el que planifica su vida, el que dirige su vida, el que hace lo que quiere su voluntad, sino el Espíritu Santo, Cristo, y uno colabora, uno ayuda, uno se pone en sus manos. El mismo libro, Testimonio para Ministros 451. La religiosidad barata está apoderándose de nuestras iglesias. El servicio está degenerando en poco más que una formalidad. Así que nosotros no escapamos. Nuestra iglesia en nuestra iglesia, ¿qué está pasando? Se está apoderando, una religiosidad barata. Y nuestro servicio religioso es solamente formalista. Cumplimos las formas, las horas y todo lo formal nada más. Es que Cristo no está en nuestro corazón, es que somos egoístas posiblemente. Mensaje para jóvenes 73. Hay una forma de religión que no es más que egoísmo. Se deleita en los placeres mundanos, se satisface en contemplar la religión de Cristo y nada sabe de su poder salvador. Los que poseen esta religión consideran livianamente el pecado porque no conocen a Jesús. Mientras están en esta condición, estiman el deber muy livianamente,
pero el cumplimiento fiel del deber va mano a mano con el debido aprecio del carácter de Dios. Así que entonces hay una forma de religión que no es religión, sino es egoísmo nomás, la religión del egoísmo. Le gusta disfrutar de los placeres del mundo, pero también le gusta ir a la iglesia. Le gusta contemplar la religión. Cuando va a la iglesia se alegra, se sociabiliza, se siente bien, feliz, pero sale de la iglesia, nuevamente vive vacío, vive mal. No conoce el poder de Dios, dice. Necesitamos el poder de Dios todos los días. Esos religiosos, ¿qué hacen? El pecado es liviano para ellos. Tampoco el deber no cumplen como debe ser, dice, livianamente nada más. Ese es el problema de ser cristianos con una vida natural, con una mente carnal o vida carnal. Ahora vamos a leer, a fin de conocerle, página 134. El yo es su ideal de perfección. Dan más valor a la impresión externa. Experimentan emociones exageradas de fervor y los más exaltados arrebatos. Su religión consiste mayormente en sentimientos y excitación. ¿Al egoísta le gusta tener una religión? Externa, impresión externa. Que todos le vean que es un buen cumplidor de las normas, de la palabra de Dios, de la ley. Aparentan, tienen la máscara de la religión, dice. Y aún cuando están en la iglesia, dice, sus emociones de fervor, son fervorosos, arrebatados, tienen sentimientos de excitación, pero son pasajeros. Eso es humano, no dura. Deseado de todas las gentes, 376. La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. Los fariseos eran religiosos, judíos, el pueblo de Dios. Cuando Jesús vino todavía era pueblo de Dios los judíos y los fariseos, pero eran egoístas. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. El espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. No solamente los judíos, los fariseos eran egoístas, los discípulos también eran judíos. Aunque exteriormente, dice, los bienes exteriores habían abandonado para seguir a Jesús. Porque Jesús decía, el que quiere seguirme, dice, sígame, decía, dejando todo atrás. Porque el Hijo del Hombre no tiene, dice, dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen cuevas, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Jesús no ofreció nada, ningún bien terrenal, ningún éxito terrenal, ningunas comodidades terrenales. Pero los discípulos abandonaron todo y le siguieron. ¿Pero qué pasaba? Pero había egoísmo, dice, en su corazón. Ellos deseaban grandes cosas en el futuro reino temporal de Cristo, según ellos todavía creían. Entonces, aún los discípulos de Cristo, durante los 3 años y medio, eran egoístas todavía. En Discurso Maestro de Jesucristo, página 72. Los fariseos tenían horas fijas para orar, sus oraciones formales, un culto tal ofrecido simplemente para la gratificación del yo, mereció la reprensión más severa de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. Una religión del yo, del egoísmo, es tener todas las horas, todo programado para el culto, para las reuniones, para conferencias, para campañas, todo se cumple formalmente. Pero es para glorificar al yo, para decir, nosotros somos mejores que otros, nosotros hemos predicado, nosotros, dice, sabemos mucho, nosotros cumplimos, nosotros hacemos, todo es nosotros, el yo y el yo. Pero cuando
realmente uno aceptó a Cristo, renunció al egoísmo, tiene que renunciar. Y Jesús es el único que con el poder de su gracia puede desalojar nuestro egoísmo, ponerlo a un lado y ponerle freno, o ponerle el yugo, o ponerlo en la cruz. En Exaltada Jesús 223, Dios aborrece más la indiferencia que se manifiesta en los asuntos religiosos que la misma infidelidad, porque las pretensiones religiosas desprovistas de una religión genuina son una perenne piedra de tropiezo para los pecadores. Mientras más frías y formales sean las personas en lo que respecta a la vida religiosa, más llenos estarán de egoísmo. Y el egoísmo obra invariablemente en contra de Cristo. Usted puede tener mucho conocimiento, pero a menos que posea una religión verdadera y pura, su conocimiento resultará inútil para Cristo. Así que, aunque seamos los mejores religiosos que tengan tanto conocimiento, podamos practicar quizás toda la Biblia, pero será inútil para Cristo, dice esa forma de vida. ¿Por qué? Porque somos seres egoístas todavía y hacemos quedar mal a la religión de Cristo, hacemos quedar mal a Dios. Con eso estamos diciendo que Dios no tiene poder. Con eso estamos diciendo que Cristo no ha muerto, su muerte no vale, su vida no vale, su intercesión peor no vale. Pero Cristo no, está intercediendo, dice, ¿para qué? Está purificando el santuario celestial y al mismo tiempo su Espíritu Santo debe purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero. Debemos quedar, dice, sin mancha, sin mácula, sin contaminación de las cosas de esta vida, de esas 5 cargas que hemos enumerado. Sería bueno volver a escuchar ese audio de los 5 cargas que el ser humano necesita deshacerse. Ahora leamos Cada día con Dios, página 50 y 55. Dice así: entre aquellos sobre quienes recaerá una amarga desilusión, en el día de ajuste de cuentas se encontrarán algunos que son aparentemente religiosos y que exteriormente viven vidas cristianas, pero el yo impregna todo lo que hacen. Se sienten orgullosos de su moralidad, de su influencia, de su capacidad de ocupar puestos más elevados que los demás y de su conocimiento de la verdad, porque piensan que gracias a estas cosas obtendrán el beneplácito de Cristo. San Mateo 7:22. ¿Qué dice Jesús de estas personas? No os conozco, apartaos de mí, dirá. Así que podemos ser aparentemente buenos religiosos, podemos exteriormente, dice, tener vidas cristianas impecables exteriormente, pero somos orgullosos por nuestra moralidad, por ser buenos cristianos, porque ocupamos buenos puestos, conocemos toda la verdad, es cierto, pero ese conocimiento, dice, no nos hará provecho si es que la verdad no nos libera del egoísmo, del yo, del ego. Hijos, hijas de Dios 294. Es inútil decirles que no deben usar esto o aquello, porque si el amor a estas cosas vanas está en el corazón, el desprenderse de los adornos será solamente como podar las ramas de un árbol. Las inclinaciones del corazón carnal harán valer sus derechos. Sería bueno repetir este mensaje, porque este mensaje para mí es nuevo. Para mí es vino nuevo, es una nueva luz. A ver, vamos a repetir. Hijos, hijas de Dios 294. ¿Qué podemos aprender? Si realmente esto acontece en las religiones. Dice, es inútil decirles que no deben usar esto o aquello. ¿A quiénes? A los creyentes en la iglesia. Porque si el amor de estas cosas, dice,
vanas está en el corazón, o sea, el amor egoísta está en el corazón, el desprenderse de los adornos será solamente como podar las ramas de un árbol. Las inclinaciones del corazón carnal harán valer sus derechos. Entonces no hay solución para el pecado en el egoísmo, por más religioso que sea. Los religiosos en la iglesia, ¿qué hacen? Aconsejan a los hermanos que no deben usar esto, que no deben usar aquello. Dice, no te vistas así, no andes así, no hables así, dice. No comas mal, no comas cosas malas, dice, es malo. No hagas esto, no hagas aquello, dice, estás mal. Eso es, dice, en vano. Eso no es el método de Cristo, es el método que el diablo nos ha enseñado por medio de la educación del mundo, educación papal, educación de la bestia. Eso no va a funcionar, dice. Porque enseñarle a alguien que no haga esto, que no haga aquello, de todo lo que la Biblia prohíbe o enseña, eso es solamente, claro que los creyentes nos van a hacer caso, ellos van a comenzar a cumplir, pero eso os dice como podar las ramas de un árbol. Si cortamos las ramas de un árbol, entonces nuevamente van a brotar más ramas y con mayor fuerza. Porque cuando a un árbol se lo poda, el árbol hace brotar más ramas, desarrolla más. Por eso los agricultores tienen que podar los árboles, porque si no podan, el árbol se queda ahí enano. Entonces, en vez de hacer un bien, hacemos un mal al creyente. ¿Por qué? Porque su corazón todavía es egoísta, tiene amor al yo en el corazón. Amor al vestido, amor a la comida, amor a los placeres, amor a las modas, qué sé yo. Es en vano decirles que no use esto o aquello. Porque después dice, harán valer las inclinaciones de su corazón egoísta. Nuevamente van a volver. Esa es la religión del yo. Esa es la religión barato, donde Cristo no está ahí. Es un evangelio, dice, pervertido, que el diablo lo ha manipulado y lo ha distorsionado para engañarnos. Entonces alguien dirá, ya hemos estudiado y vamos a seguir estudiando también. Entonces, ¿cómo hay que enseñar? ¿Cómo debe obedecer el creyente entonces? No. Primero al creyente natural, al creyente que tiene corazón natural, egoísta, como cualquiera de nosotros, lo primero que hay que llevarlo es a Cristo. La ley hace conocer el pecado y lo lleva a Cristo, para eso es la ley. Ahora, ¿Cristo qué va a hacer? Para que Cristo ahora pueda despojarle del egoísmo, despojarle de ese amor propio y pueda poner su amor, entonces el creyente tiene que renunciar. Ahora sí, el Espíritu Santo llenará el vacío con el amor y es una nueva persona. Ahora sí es cristiano, hijo de Dios. Ahora va a seguir a Cristo como el Cordero que sigue a Cristo por donde quiera que va. Ese es el Evangelio. Ahora sí, la persona va a obedecer como por naturaleza. Le va a gustar obedecer, no va a necesitar que alguien le diga, haz esto, haz aquello, sino ¿quién le va a decir eso? El Espíritu Santo. El amor lo va a impulsar a hacer las cosas. Por eso dice, el que tiene fe y amor, cumple la ley. El cumplimiento de la ley es el amor, dice. Necesitamos tener amor. Si al alma lo llevamos a Cristo y Cristo le da el amor, por eso en Apocalipsis 3:14 al 17, ¿qué dice? Los religiosos son pobres, dice, no tienen oro, no tienen amor y fe. Cristo está ofreciendo, venid a mí, dice Isaías 55, comprad de mí sin precio, sin dinero, dice. Entonces el alma debe recibir a Cristo, debe tener el amor en el corazón. Cuando tenga amor en el corazón, no necesitará decirle que no hagas esto, no hagas aquello, no necesitará prohibir a la persona, ni la misma persona no necesitará prohibirse.
sino que la vida cristiana será un placer. Comer lo correcto, vestir lo correcto, ir al culto correctamente, estudiar. El estudiar será un placer. Tendrá hambre de vivir una vida como de Cristo. Tendrá ese deseo, su vida, su placer será hablar a otros de Cristo. No necesita ponerle planes de evangelismo. No necesita sacarlo a predicar a la fuerza, no. Eso no va a funcionar, dice. Es el método del mundo, es el método de Satanás para tenernos engañados, para que seamos orgullosos, porque el que ya salió a predicar así o el que cumplió las cosas así, dice, yo soy mejor, dice. Orgullo religioso. Avancemos un poquito más. Mensajes Selectos, tomo 1, 94. Entre los que serán amargamente chasqueados en el día del cómputo final, estarán los que han sido exteriormente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas, pero el yo está entretejido en todo lo que hacen. Se enorgullecen de su moralidad, su influencia y su habilidad para ocupar puestos más elevados. Y dicen, en aquel día que dirán, Señor, Señor, dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? El Señor les dirá, no os conozco. Reflejemos a Jesús 104. Tenemos la verdad. ¿No la practicaremos? El egoísmo es el gran mal que deja sin efecto la predicación de la cruz de Cristo. La verdad debe llegar a ser verdad para el receptor en todo sentido y propósito. Debe ser estampada en el corazón. Así que tenemos la verdad, está bien. ¿No la practicaremos? No. La verdad sí se puede practicar, pero con el egoísmo no podemos. La verdad, dice, para que sea verdad, tiene que llegar al corazón. El Espíritu Santo tiene que impregnarlo, escribir la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. La ley es la verdad. El amor es la verdad. Y la verdad, dice, os libertará. Nos libertará del pecado, del egoísmo, nos libertará de las malas costumbres, malos hábitos, malos deseos, malas inclinaciones, de todo lo que hemos heredado y lo que hemos adquirido. La verdad tiene poder. Pero sin verdad en el corazón, solamente con la verdad en la mente, en la teoría, no vamos a poder avanzar en la vida cristiana. Ser semejantes a Jesús, página 16. A los religiosos les gusta orar. Nosotros también nos gusta orar. Pero a la religión, o en la religión a la oración, se lo ha colocado como que fuera algo que hace milagro. Pero no es así. Vamos a leer qué dice ser semejantes a Jesús, página 16. Aprendamos a orar también sin egoísmo. Dice, no se desanimen si parece que sus oraciones no obtienen una respuesta inmediata. El Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. Los seres humanos oran por aquello que satisfará sus deseos egoístas, y el Señor no cumple sus pedidos en la manera que ellos esperan. Los pone a prueba, los lleva a través de humillaciones hasta que vean más claramente cuáles son sus necesidades. No da a los seres humanos aquellas cosas que complacerán un apetito pervertido y que resultará en perjuicio del agente humano, llevándolo a deshonrar a Dios. No da a las personas aquello que complacerá su ambición y obrará simplemente para su autoexaltación. Cuando acudimos a Dios debemos estar dispuestos a someternos y a ser contritos de corazón, subordinándonos todo a su santa voluntad. Entonces, ¿cómo debemos orar? El ser humano egoísta no sabe orar. Si tenemos en el corazón todavía egoísmo, siempre vamos a orar solo para el egoísmo. Vamos a pedir las cosas de este mundo para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer nuestras ambiciones, dice.
para satisfacer, dice, nuestro orgullo. Siempre el egoísta va a pedir eso. Por eso, en otro lugar, en de Seattle, la gente dice que el ser humano no sabe pedir. Necesita ser convertido, necesita tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede, dice, inspirar oraciones correctas. Y las oraciones espirituales son pidiendo bendiciones espirituales. Dios no da bendiciones terrenales, bendiciones del mundo, no. Satanás, cuando estaba en esta tierra, ofreció a Jesús. Hoy en día, ¿quién nos da las bendiciones temporales? No es Dios, es Satanás. Satanás es el que nos amontona. En aquel libro Primeros Escritos dice que Satanás, dice, hizo su congreso. Y está preocupado, dice, por los guardadores del sábado, por los sinceros, por los justos, por los fieles. Dice, estos van a quitarnos, dice, a todas las personas que tenemos en nuestra mano. Entonces dijeron ellos, ¿qué haremos? Entonces Satanás ordenó y dijo a todos sus ángeles, vayan, dice, busquen a los guardadores del sábado, a esos que siguen a Jesús. Dice, distráiganlos, ofrézcanles oportunidades, dice, para ganar dinero. Emborráchenle, dice, con los trabajos, las actividades, los afanes. Denles dinero, dice, hay que darles. Para que no tengan tiempo, dice, para seguir a Jesús. Entonces, por eso se llama riquezas de maldad. En el siguiente estudio, si el Señor nos da tiempo todavía suficiente, vamos a hablar de las riquezas de maldad. En este mundo no existe un dinero ganado sanamente. Hay muchos cristianos que dicen que yo gano mi dinero, dice, correctamente. El ser egoísta no puede ganar dinero correctamente. Solo un justo, un santo, puede ganar algún dinero correctamente, pero ya no es para él, porque él trabaja para Jesús. Es para Cristo, y Cristo lo va a utilizar eso. Entonces no es para él. Pero si uno gana para sí mismo, es un dinero ganado, dice, incorrectamente. La Biblia en Lucas capítulo 16 dice riquezas de maldad. Espero que ustedes puedan buscar en su Biblia y leer las riquezas de maldad. La parábola del mayordomo infiel, busquen ustedes. Sigamos adelante. Alza tus ojos, 145. Las ricas bendiciones del cielo están dispuestos para ser derramadas como la lluvia sobre nosotras. No sean egoístas. Para muchas personas toda la religión se deduce a para mí y para mi familia. No están dispuestas a salir de su camino a fin de ayudar y bendecir a otros. Ese es el trabajo del egoísta. Un egoísta religioso solo gana, dice, para él y para su familia. Y para los demás, nada. Y si da, será pues una ofrendita o un diezmo. Diezmo es para la iglesia y las ofrenditas para los pobres. Eso se llama egoísmo. En un caso tal, dice, Dios no puede bendecirnos. Él nos bendice cuando dejamos de lado el yo. Él desea separarnos de nosotros mismos el yo. Todo lo que sembramos, cosechamos. Si siembran egoísmo, cosecharán egoísmo. Es decir, lo tendrán pegado a ustedes. Apartémonos del yo y hablemos de las misericordias y bendiciones de Dios. Por eso es que necesitamos estudiar del yo. Por eso estamos estudiando ya. Ya es el segundo estudio del yo, de los libros del Espíritu de la Profecía, que son más fáciles de entender. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 229. Pero si empleáis el cerebro, los nervios, los músculos para servir al yo, no estáis convirtiendo a Dios y el cielo en el primer objetivo de vuestra vida.
Podéis tener éxito en la tarea de acumular tesoros en la tierra, para glorificar el yo, pero donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Las cosas de importancia eterna ocuparán un lugar secundario. Podéis participar en las formas externas de culto, pero vuestro servicio será una abominación para el Dios del cielo. No podéis servir a Dios y a Mamón. Dios no aceptará un servicio prestado a medias. Así que a Dios no se puede servir a medias. Ser fieles en la iglesia y también ocuparse a buscar las cosas de este mundo, a juntar tesoros de maldad, dice. Nuestro Dios también es Mamón. Entonces, la vida cristiana no va a andar así. Será una abominación para Dios. Y lo que hemos sembrado cosecharemos. O sea, siempre vamos a vivir mal. Siempre nos va a ir mal. Nunca vamos a llegar al objetivo que queremos llegar, que es la vida eterna, tener el carácter de Cristo, vivir sin pecado, vivir feliz, vivir en paz. No vamos a llegar. Ahora veamos en Discurso Maestro de Jesucristo, página 54. ¿Cómo entonces el cristiano verdadero debe tener las obras correctas? ¿Cómo es eso? Dice, cuando se le preguntó a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús, cuando vino a esta tierra, hablaba pues el Evangelio, hablaba este mismo mensaje que estamos hablando, justificación por la fe, pero con otra presentación. Cristo decía, yo he venido a traer vino nuevo. Yo he venido a traer, dice, las buenas nuevas. Yo he venido a traer, dice, el reino de Cristo. Eso mismo era. Y los judíos, su iglesia, su pueblo le preguntó, pero maestro, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo debemos obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo es esa obediencia? Siempre el hombre quiere obedecer, siempre quiere cumplir. ¿Y cuál fue la respuesta? Está en San Juan, capítulo 6, verso 26, si no me equivoco. Dice así, Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hacer la obra de Dios, cumplir las cosas que ordena la Biblia, es creer en aquel que Él ha enviado. Pero Jesús no les dijo, yo soy el que me ha enviado. No, Jesús dijo, ustedes ahora busquen, dice, a quién ha enviado Dios. Pero el enviado por Dios estaba en medio de ellos. Jesús no se presentó como el enviado, porque si no lo hubieran apedreado, porque tenían un corazón egoísta, malo. Y a la final siempre lo apresaron y lo crucificaron. Pero recuerdan ustedes a aquel ciego que Jesús lo curó, y el ciego otro día le encontró a Jesús, y el ciego le preguntó a Jesús. Jesús le dijo, ¿crees, dice, en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el que ha enviado? El ciego dijo, Señor, sí, yo quiero creer, pero ¿quién es? ¿Dónde está? Dijo. Yo quiero saber, dice, ¿dónde está para creerle? Y como tenía un corazón dispuesto ya, Jesús le dijo, yo soy. Se presentó directamente. Y el ciego ya sanado, porque había recibido sanidad, dice, de la vista física, y también había sido sanado espiritualmente, su mente, su corazón, todo había sido sanado. Se postró de rodillas, se arrojó a los pies de Jesús y entregó su vida. Y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Y ahora ya él tenía fe verdadera. Y la fe verdadera, y tenía amor. Y él entonces era cumplidor de la ley. Él comenzó a vivir una vida llena de obras, porque el Espíritu Santo le llevó a hacer las obras. Terminemos de leer.
Arrepentirse es alejarse del yo, dirigirse a Cristo, y cuando recibimos a Cristo, para que por la fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se manifestarán. Ahí está. Vamos a repetir. Arrepentirse es alejarse del yo, dirigirse a Cristo, y cuando recibimos a Cristo, para que por la fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se manifestarán. Así se producen las buenas obras. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, nosotros sabemos que es reconocer nuestros pecados, el mal que tenemos, el mal que vivimos, reconocimiento, reconocer que somos enfermos, que tenemos lepra, cáncer, somos incurables, y ponerse en las manos del médico, decir: Señor, entrego mi vida, tú puedes hacer una operación de mi vida, cambiar mi corazón, mi mente, mi ser entero. Y arrepentimiento, dice, es estar dispuestos a no volver a hacer esos pecados. Eso le faltó a Judas. Judas se arrepintió, aún devolvió el dinero, pero no estaba dispuesto a dejar de vivir en pecado. No estaba dispuesto a dejar la avaricia, el egoísmo, la ambicia, la codicia, no estaba dispuesto. Por eso su arrepentimiento no funcionó y se ahorcó. Pero, sin embargo, Pedro también, que cayó, pero Pedro, dice, se arrepintió y estaba dispuesto a no volver a negar a Jesús. Y el tercer paso es alejarse del yo. Si no renunciamos, si no nos alejamos del yo, del egoísmo, entonces no nos hemos arrepentido. No es verdadero arrepentimiento. En vano nos engañamos, no os engañéis, dice. Y no engañen tampoco a otras personas. Ahora sí recibimos a Cristo y Cristo vive en nosotros, ya el egoísmo ya no vive, está a un lado, y las buenas obras aparecen, se manifiestan. Esa es la forma de vivir la vida cristiana, lleno de buenas obras para honra y gloria de Dios. Ahora el yo no se va a gloriar porque el yo está desechado, está muriendo. Pablo dice: cada día muero. O Pablo dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. El yo está muerto, dice. Para terminar, leeremos un último párrafo. Discurso Maestro de Jesucristo 123. La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba nuestra sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia en el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Entonces, la verdad, la doctrina correcta, ¿qué hace? Destruye el egoísmo en el corazón, limpia del pecado, limpia de malos pensamientos, malos deseos, todo lo malo, limpia el alma de contaminación y ahora produce frutos de santidad. Los frutos del Espíritu se manifiestan de Gálatas 5:22. Hay gozo, hay paz, alegría, amor, caridad, temperancia, virtud. Entonces podemos saber, esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de la justificación por la fe, que nos libera. Y si no hace ese trabajo, no es la verdad. Solamente es una teoría nada más. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura, simpatía, cuando Él anida gozo de realizar el bien en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos perfectamente y en una forma completa. Así el Señor nos quiere enseñar cada día, para que nosotros podamos comprender de que la vida cristiana, tener el cielo, la vida eterna, vivir con Cristo es fácil. Necesita renunciar nada más y creer que Él puede liberarnos. ¿Y cómo vamos a creer? Estudiando su vida. Jesús vino a este mundo, tomó la carne humana, igual que nosotros tomó esta carne humana. La única diferencia es que Jesús desde nacimiento nació del Espíritu.
Y en el próximo estudio vamos a leer de Jesús. Y al nacer del Espíritu, Él nunca dependió de la carne, nunca dependió del yo, el egoísmo, el yo, su voluntad estaba a un lado. Por eso Él dice, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Yo cumplo los planes de mi Padre, no hago mis planes. El ser humano no necesita planificar, porque va a planificar mal. El ser humano no necesita preocuparse ni por ayer, ni por hoy, ni por mañana, porque su vida está entregado a Cristo, es hijo de Dios. Cristo es su Padre. El Padre es el que va a velar por el cuidado espiritual, físico y tanto de las necesidades de esta vida de su Hijo nuevo. Pero el Hijo tiene que vivir con su Padre, andar con su Padre, seguir a su Padre. Tiene que ser un cordero y tiene que tener el carácter del cordero, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Ya no tiene la imagen del mundo, ya no tiene la imagen de la bestia, ya no tiene el carácter de Babilonia, el manto babilónico. No seamos como Acán. Acán dice que robó el manto babilónico y el lingote de oro. El cristianismo que tiene pues riquezas, tiene el lingote de oro y tiene el carácter de este mundo, un carácter violento, un carácter malo, una conducta insoportable. Entonces Cristo nos quiere cambiar. Que Dios bendiga su palabra y Dios mediante el día de mañana continuaremos estudiando. Gracias por vuestra atención. Amén. Que Dios les bendiga.